Un decreto legislativo, comencemos por ahí. El decreto legislativo es una norma que es emitida por el Poder Ejecutivo. Por lo general tú sabes que es el Congreso quien emite las leyes. El decreto legislativo es una norma que tiene ese rango, el rango de una ley, pero que es emitida por el Poder Ejecutivo debido a que el Congreso le delega, mediante una norma, facultades para legislar. Eso es un decreto legislativo. Estamos hablando del 1097, o sea, es decir, antes han habido un montón de normas que se han dictado vía poderes, estas facultades delegadas en los gobiernos. Estamos hablando desde más o menos desde el 80 para acá. Depende de muchas cosas, ¿no? En primer lugar, siempre es un factor, siempre es un tema político, ¿no? O sea, el Poder Ejecutivo generalmente pide facultades cuando quiere legislar en una determinada materia que considera o muy especializada o muy de su interés, ¿no? Durante el gobierno de Fujimori se abusó de la medida porque legislaba obviamente normas con nombre propio o normas vinculadas a sus propios intereses, más que una cuestión de especialización, ¿no? Ahora, en el gobierno de García se ha legislado mediante decretos legislativos todo el paquete vinculado al TLC, y que nos trajo problemas en lo de Bagua, por ejemplo, con algunos decretos. Y ahora, en este caso específico de este decreto que todo el mundo está comentando, se dieron facultades para temas vinculados con militares y con policías, ¿no? O sea, tema de justicia militar, tema de procesos por violaciones de derechos humanos, ese tipo de cosas, ¿no? El decreto 1097 es un decreto que tiene un lenguaje muy de abogado, y voy a traducirlo en sencillo. Es un decreto que originalmente regula cuáles son las reglas que tú vas a aplicar para la gente que está procesada por violaciones de derechos humanos y ha sido agente del Estado, ¿no? O sea, militares, policías, civiles. Ahí tienes un primer problema. ¿Por qué? Porque la delegación de facultades te señala que la norma tiene que dictarse para una materia en específico. La materia en específico era para militares y policías. La forma como se ha regulado puede agarrar a cualquiera. Militares, policías, civiles. Ahí hay un primer problema. Pero ¿dónde están los problemas mayores en realidad con el famoso 1097? Lo que hace en realidad esta norma es que los procesados por este tipo de casos puedan pedir o solicitar, de acuerdo al vencimiento de determinados plazos formales, que sus juicios se vayan al diablo. Básicamente eso. Con lo cual, en muchos casos, lo que va a terminar pasando es que se consagre la impunidad. Es decir, no se pueda determinar quién es responsable de casos de derechos humanos. Y de otro lado, tampoco los propios militares van a poder aclarar si es que finalmente son inocentes o culpables de este tipo de normas, ¿no? Perdón, de este tipo de casos, de este tipo de vulneraciones bastante graves y que ya hemos vivido también. Esta norma se dio, aquí tengo la norma a la mano, esto se ha dado el día miércoles de la semana pasada. El día miércoles, efectivamente, el miércoles 1 de septiembre. Básicamente no es algo automático. Lo que haces es pedirle al juez que se le aplique la norma. De hecho, ya han solicitado todos los procesados del caso Barrios Altos, que como tú sabes, permitió condenar a Fujimori, pero todos los procesados que pertenecen al Grupo Colina, más Montesinos, más Hermosa, están pidiendo que este caso pueda ser interrumpido cuando solamente falta una audiencia para que se dicte sentencia. Eso es lo que hace más grave el asunto. O sea, además, dentro de todos los que están procesados, evidentemente hay procesados que son inocentes y hay procesados que son culpables. Pero entre todos, los primeros que han pedido son los que todo el mundo sabe que están refundidos, porque digamos, ya han habido sentencias vinculadas al Grupo Colina, ya ha habido la sentencia contra Fujimori, y ya todo el mundo sabe lo que esa gente cometió. Entonces son gente que incluso ni siquiera el ejército defendería. ¿Qué puede estar pasando en la cabeza de Alan García para que pase este decreto? El 2016, creo yo. O sea, recuerda que algunos de estos casos de violaciones de derechos humanos se cometieron durante su primer gobierno. Entonces, si bien no hay en este momento alguna
medida judicial o alguna prueba que permita involucrar directamente al expresidente en un proceso penal por estos casos, pero de todas maneras sí por algunas cuestiones de imagen y de querer mantener lo que le queda de prestigio personal para la siguiente elección, evidentemente cerrar este tipo de casos le es conveniente. Eso es por el lado de García, pero también hay otros personajes en el gobierno que les interesa cerrar este tipo de casos por diversas razones. El primer vicepresidente de la República, el almirante Gianpietri, también, digamos, participó bueno, no en el caso, pero sí en los sucesos del Frontón en el año 86, y él teme de que lo vuelvan a involucrar en el caso. Y hay ministros como el ministro Rey que en el año 95 firmaron la ley de amnistía, que durante 6 años impidió que este tipo de procesos avanzaran. Estamos hablando del final del primer gobierno de Fujimori. Y Rey fue uno de los impulsores de la amnistía. O sea, los que creen abiertamente, y hay que decirlo claramente, que los muertos durante el periodo de violencia entre el 80 y el 2000, que fueron producto de acciones de las Fuerzas Armadas y policiales, no deberían merecer un procesamiento penal. Básicamente, ni los militares ni los policías deberían ser juzgados por esas cosas, según Rafael Rey. Nadie le ha preguntado al presidente de la República cuál es su opinión sobre este decreto. Los únicos que han hablado han sido el ministro Rey, que había negado hasta el día viernes que esta norma fuera a beneficiar la impunidad, y digamos, el lunes ha recibido la respuesta en la cara. Y después al presidente del Congreso, diciendo que la norma puede evaluarse en el Congreso, y eso se puede hacer, y verificar si es que hay algún tema de inconstitucionalidad. Es decir, si la norma viola la Constitución, la norma puede ser derogada por el Congreso. Y de hecho, no solamente puede ser derogada por el Congreso, sino que también puede ser llevada ante el Tribunal Constitucional y ser derogada ahí. E incluso si es que en el Congreso, en el Tribunal Constitucional hacen algo, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo mismo. A lo que voy, mi estimado Spencer, es que finalmente esa norma va a caer. Esa norma se va a caer finalmente. Pero lo que va a demostrar primero es un mal mensaje ante la ciudadanía por el tema de impunidad. Y de otro lado, también va a perjudicar a los militares y a las víctimas, ¿no? O sea, las víctimas porque no pueden saber o están en peligro de que no se sepa finalmente quién mató o quién torturó o quién desapareció a su familiar o quién violó a una mujer en ese contexto. Pero también para los militares en el sentido de que finalmente finalmente si es que esa norma es derogada, estas personas van a volver a ser juzgadas, se prolonga la agonía, y estamos hablando tanto en víctimas como en militares de personas que ya pasan los 50, 60, 70 años y algunos de ellos ya han ido falleciendo. Por tanto, si García piensa que con esto va a cerrar este tema, es bastante complicado. Creo yo que le introduce más bien un problema a su ministro de Defensa, a su ministro de Justicia, que era un hombre con una trayectoria relativamente destacada y que se ha visto manchado al firmar este decreto. Ha metido un problema a los militares, ha metido un problema a las víctimas, y en general creo que va a ser un papelón internacional conforme esta